vamos a entrar a el ciclo para o ciclo for. ¿Listo? Que es el que vamos a estar aprendiendo en la sesión de hoy. Entonces, ¿qué es el ciclo para? ¿Qué es el ciclo for? Aquí lo tenemos y está en el material que está en plataforma. Entonces, es una estructura cíclica, es un ciclo, ¿sí? Pero tiene una característica muy especial. Para mí es el más fácil de todos los ciclos, porque este ciclo, en su sintaxis, uno determina en cuánto va a comenzar, hasta cuándo va a parar o se va a detener, y de cuánto en cuánto va a aumentar el conteo. Es un ciclo que en su sintaxis hay que determinar eso inmediatamente, ¿sí? Entonces, miren que aquí dice, a partir de un valor inicial, ¿sí? Se va incrementando en cada interacción y él termina, dice aquí, termina, ¿sí? Terminará inmediatamente al llegar al valor determinado, ¿sí? Entonces, yo les ayudo haciéndome estas preguntas. ¿Cuándo es recomendable usar el ciclo para o for? Porque como usted va a aprender, varios ciclos, entonces usted dirá, pero ¿cuándo uso este y cuándo uso este otro? Aquí salimos de duda. ¿Cuándo usar el ciclo para o el ciclo for? Es recomendable cuando conozco con anticipación, y cuando yo hablo con anticipación no me refiero a 3 días antes, me refiero a antes de que el ciclo empiece a contar. En el código, hablando en el código, ¿sí? Antes del inicio del código. Si yo antes de que inicie ese ciclo, yo sé cuántas veces se va a repetir, entonces lo recomendable es usar un ciclo para, porque la sintaxis del ciclo para, yo determino hasta cuándo se va a detener. Si a mí me dicen que es hasta el 10, pues yo sé que son hasta el 10. Entonces ya sé que es el ciclo para el que me va a servir. Entonces, cuando usted sepa con anticipación cuántas veces se va a repetir el ciclo, el recomendable es el ciclo para. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a arrancar con ejemplos sencillos. Y me dice aquí. Bueno, pues este ejemplo todavía no. Vamos a hacer un ejemplo más sencillo y después regresamos acá. Para que ustedes vean cómo se comporta el ciclo. Tengo PCI por aquí. Muy bien. Entonces, vamos a colocar aquí números. A ver, números del 1 a 10. Me dicen algo a mí tan fácil como decir, haga un algoritmo que muestre los números del 1 al 10. Entonces, miren lo que va a suceder. No me han dicho, o sea, no tengo que pedir nada ni nada. ¿Sí? Tengo simplemente que definir la variable que va a contar. Y los grandes programadores usan ahí, entonces yo tratando de igualarme a ellos, voy a usar ahí también como entero. ¿Y de qué? De incremento. Casi siempre usan i como incremento. Yo tratando de igualar a esos grandes programadores, uso i también. Y voy a hacer el ciclo. Entonces, el ciclo para dice para i, que arranca en 1. Miren que PCI me va ayudando. Falta hacer, falta no sé qué. Entonces digo, hasta 10, porque me dijeron que los números del 1 al 10. Ahora, digo, con paso, miren que él me va ayudando. Con paso 1, hacer. Cuando yo doy enter aquí, él coloca el fin. ¿Qué se va a repetir, muchachos? Se va a repetir lo que se encuentre aquí dentro. ¿Correcto?
Y yo creo que la diapositiva parece que organicé mal. Sí, porque me faltó exacto, me faltó explicarle aquí esa partecita. Entonces, aquí tenemos la estructura cíclica. Entonces, la variable de incremento, ¿sí? Tendrá un inicio donde yo le digo que inicie donde yo quiero que inicie, del 1 al 10, hasta donde se va a detener con paso, es decir, con qué incremento, de uno en uno en este caso. Y aquí dentro todo lo que yo quiera que suceda dentro del ciclo, que se repita. Y tendrá su fin. Es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, todo lo que yo coloque aquí dentro del ciclo se va a repetir ¿cuántas veces? Las veces que yo dije. Entonces, simplemente voy a escribir ahí, porque i es la variable que se incrementa. Si yo ejecuto este algoritmo, aquí podrán ver ustedes 1, 2, 3, y son los números del 1 al 10, como se había dicho. Ahora observen el paso a paso. Mírenlo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cuando llega a 10 se sale. Hasta lo que le dijimos. Hay 10, se va a salir, llegó al fin y se fue. Terminó. ¿Sí? Entonces, eso es el ciclo. Y aquí simplemente estoy mandando la que muestre los números. Ahora, si yo digo que quiero los números pares de los 10 primeros números pares, yo tendría que colocar aquí un paso 2 para que vaya de 2 en 2, pero no debo arrancar en 1, debo arrancar en 2. Y si yo ejecuto, ahí tengo 2, 4, 6, 8, 10. Pero yo dije los 10 primeros números, ¿cierto? Él está mostrando 5, pues claro, porque yo le dije hasta 10. Entonces yo tendría que colocar aquí hasta 20 para que me muestren los 10 primeros números pares. Ahí está. Como iba de 2 en 2, pues lo iba a hacer. Lo estaba haciendo 5 veces, a ver si lo está haciendo 10 veces, porque estoy llegando hasta 20. Ahí está. Ojo, miren aquí. Ejemplo número 2. ¿Está funcionando todo bien? Sí, ahí está. Ok. Entonces, miren, muchachos, mujeres. Ejemplo número 2, realice un algoritmo para calcular, ojo, calcular el promedio de una cantidad de notas de cualquier estudiante. ¿Sí? Cuando me dicen de cualquier estudiante, yo analizo y es que no me están diciendo que son 3 estudiantes, o sea, que son, que son 5 estudiantes. O sea, no me están diciendo cuántas son. ¿Eso qué quiere decir? Que yo se lo debo preguntar al usuario. ¿Sí? Eso significa que yo se lo tengo que preguntar al usuario. Por ahí. El promedio de una cantidad de notas. No me están diciendo que son 3 notas, que son 4 notas, que son 5 notas. Porque puede haber un profesor que tome 3 notas, uno que tome 5 notas, uno que tome 7, entonces lo están dejando libre. ¿Esto qué quiere decir? Que yo le debo preguntar al usuario cuántas notas por estudiante va a calificar. ¿Sí? Entonces tengo una entrada que acabo de determinar, que sería cantidad de notas, no, cantidad de notas, y estudiantes, ahí voy, Cali. Bueno, vamos a leer para seguir encontrando los elementos de entrada y de salida. Realiza un algoritmo para calcular el promedio. Uy, aquí, promedio.
el promedio de una cantidad de notas de cualquier estudiante, ¿sí? De cualquier estudiante. Bueno, aquí estoy leyendo mal. No, no hay una cantidad de estudiantes, sino que a cualquier estudiante se le van a calcular las notas. Aquí estaba leyendo mal. De cualquier estudiante. No me están hablando de un número de estudiantes, sino a un estudiante se le calcula el promedio de una nota. Y sí, son varias notas. Bueno, ¿qué me están pidiendo? El promedio. Sería la salida. El promedio. ¿Correcto? De aquí no me dicen más nada. ¿Por qué? ¿Por qué no me dicen más nada? Pues porque se supone que yo sé calcular un promedio. Y porque yo sé, bueno, aquí tengo notas, ¿cierto? Que vendría siendo otra entrada. Cantidad de notas, ya lo tengo. Y en esa cantidad de notas, pues tendré el valor de una nota, el valor de otra nota. Por ejemplo, la primera nota fue 4, la segunda nota fue 3, la tercera nota fue tanto, la cuarta nota. Entonces, notas vendría siendo otra variable de entrada. Estamos detectando entradas y salidas. Entonces, promedio sería la salida. Pues como les decía, no me dicen más nada porque yo a estas alturas sé calcular un promedio. Sé que para calcular un promedio sumo las notas y luego divido entre el número de notas, o sea, la cantidad de notas. Y como es una cantidad de notas cualquiera, si lo hiciéramos a la antigua, como lo estábamos haciendo sin los ciclos, si el docente, imagínate, entonces yo ponerme a hacer 10 veces, escriba la primera nota, leer en nota 1, escriba la segunda nota, leer en nota 2, y así hasta llegar al 10, no. Ajá, y si un profesor no tomó las 10 notas, entonces con los conocimientos que tenemos de la materia pasada, nosotros no somos eficientes para hacer un buen algoritmo, pero ahora sí estamos siendo más eficientes, porque con el ciclo yo puedo hacer esto que funcione para cualquier cantidad de notas, y ya hemos detectado esa variable. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo debo de establecer, como habíamos venido hablando, que necesito un acumulador Un acumulador, profe. o un contador. ¿Quién me dice que un acumulador? ¿Por qué? Porque el contador se supone que lo utilizamos cuando sabemos cuánto vamos a contar y el acumulador pues cuando no sabemos. Es correcto. Profe, y otra Bien, cosa es que nos van a dar la información desorganizada y el acumulador se utiliza más para eso. perfecto. Eso, ambos perfecto en la apreciación, excelente. Efectivamente, las notas son desorganizadas, ¿eh? 3, 4, 2, 5, 5, 3, 6. Voy a recibir valores desordenados, no es un valor que de uno en uno, como eso que yo sé que era una persona más otra persona, no. Aquí son notas que estoy recibiendo y tienen cualquier valor. Entonces necesito un acumulador. El contador, como ya sabemos que el ciclo para tiene incorporado su contador, pues creo que con ese es más que suficiente. ¿Sí? Vamos entonces a seguir analizando. Bien, entonces sabemos que vamos, ahora, ¿qué tengo que pensar yo? ¿Qué va dentro? ¿Qué necesito yo que se repita y qué no necesito yo que se repita? ¿Sí? Entonces sé que vamos a hacer un ciclo para. Ese ciclo para arrancará en uno. Todos los ejercicios pues, que vamos a hacer y que para la tarea son con ciclo para porque es lo que estamos aprendiendo hoy, listo. No se pongan a buscarle otro ciclo, están diseñados para ciclo para. Entonces, arranca en uno. ¿Hasta cuándo? Hasta la cantidad de notas que haya tomado el docente. Entonces ya no puedo decir hasta 10, hasta como ahorita, sino que hasta la cantidad de notas que diga el usuario. Vamos a ampliar esto aquí un poquito porque va a ser más grande. Bueno,
hasta la cantidad de notas. Sí, y nos sirve que sea de uno en uno. Voy a usar símbolos para voy a usar símbolos para que me rinda el espacio. Uso la llave como si fuera el hacer, ¿sí? Y cierro aquí como si fuera el fin. Y ya sabrán más en programación por qué uso la llave. Cuidado. En programación se van a enterar por qué uso la llave. Ok, entonces debo de cuestionarme qué voy a preguntar dentro del ciclo. Entonces, como son una cantidad de notas, ¿cierto? Entonces, dentro del ciclo yo voy a leer nota a nota. No la cantidad de notas, sino nota a nota. Y como este ciclo va hasta la cantidad de notas, entonces ya voy determinando que la cantidad de notas la tengo que leer antes, para que el ciclo pueda saber hasta cuánto va a repetirse, que es la cantidad de notas. ¿Qué puedo yo también leer acá afuera? Puedo leer el nombre del alumno, como para darle más personalidad al programa. Como es el mismo estudiante, yo no me voy a preguntarle 5 o 3 veces el nombre a él. Se lo pregunto una sola vez allá afuera. Ok, entonces dentro del ciclo vamos a leer la nota, ¿cierto? Y como ustedes me habían dicho, íbamos a necesitar un acumulador. Recordemos, recordemos que para yo sacar un promedio de notas, tengo que sumar las notas. Entonces, esa suma de las notas va a ser mi acumulador, porque voy a recibir las notas con números disparejos. Y como son notas, ese acumulador sería de tipo real. De cuando yo conozca la nota, lo que voy a hacer es una variable contador, un contador de notas, que no se me confunda con la cantidad de Pero ese acumulador de notas, pues. eso, eso. Ya me estaba. Acun no, Acun no, vamos a llamarlo así. Muy bien, me cruzan los cables a veces. Bueno, acumulador de notas será igual a él mismo más qué, más la nota. Porque lo que voy a ir acumulando son las notas, entonces será igual a él mismo más las notas que me vayan proporcionando. ¿Viste? Eso tengo que hacerlo dentro del ciclo. Sigo analizando. ¿Qué me están pidiendo? El promedio. ¿El promedio a qué es igual? El promedio sería igual a las notas acumuladas, ¿cierto? La suma de las notas entre la cantidad de notas. Eso yo lo podría hacer dentro del ciclo, sí lo puedo hacer dentro del ciclo, pero ¿para qué lo voy a hacer dentro del ciclo y agotar más la memoria RAM del equipo? Mejor lo hago afuera porque yo no necesito ir mostrando el promedio, entonces mejor lo voy a hacer afuera. Entonces aquí afuera yo voy a decir que promedio es igual a lo que se acumuló de notas entre la cantidad de notas que me dijo el usuario, el docente de salida. Y entonces mostraré el promedio. No sé si me hago entender. Correcto. Ahí la tenemos clara. Entonces saquemos cuenta. Una variable, dos variables y tercera variable, nombre del estudiante sería la cuarta variable
el acumulador, quinta variable, y el promedio, sexta variable. 6 variables. Lo que es la nota y el acumulador de nota y el promedio serían de tipo real. Lo que es el incremento del ciclo, la ida incremento del ciclo y la cantidad de notas serían de tipo entero. Y lo que es el nombre del estudiante sería de tipo, ¿cómo que se llama aquí? Carácter. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a programar. Nuevo ejercicio, promedio. Y después lo pulimos, porque la idea es eso. Ok. Entonces vamos a definir, vamos a ahorrar espacio que me va a servir aquí todo este ejercicio. Definir. Vamos a definir entonces, tenemos a las enteros, tenemos ahí la cantidad de notas, habíamos dicho, not, cantidad de notas, como entero. Tenemos que definir a nota como, lo colocamos así, como nota, y el promedio, como real. Y tenemos que definir el nombre de la persona como carácter. Tengo mi entrada entonces, 1, 2, 3, 4, 6. Creo que no nos falta nada y si falta, pues sí, se coloca. Ok, entonces arrancamos solicitando al usuario. Digite el nombre del estudiante. Dicho nombre lo vamos a guardar en nombre. Ok, ahora vamos a solicitar que digite la cantidad de notas. Y eso lo vamos a guardar en not, cantidad de notas. Era lo que habíamos analizado acá. Afuera del ciclo íbamos a pedir la cantidad de notas y el nombre del estudiante. Y recordemos que ya tenemos la lección aprendida de que el acumulador, en este caso, que es un acumulador, lo vamos a inicializar antes del ciclo. Entonces, acumulador de notas arrancará en 0. Okay. Y entonces sí, vamos a dar inicio al ciclo. Para I de incremento, que arranca en 1, ¿hasta qué? Hasta la cantidad de notas que piensa promediar el docente, con paso de 1 en 1, 0. Ahora sí, ¿qué habíamos determinado nosotros que íbamos a solicitar dentro del ciclo? La nota y, y el incremento, ¿cierto? O la acumulación, valga la redundancia, del acumulador. Entonces, mando mensaje a pantalla y le digo al docente, digite hago la jugadita que ya habíamos dicho con la I, digite la primera nota del estudiante. Ok,
que parezca que la máquina habla con el usuario. Eso es lo que tenemos que siempre lograr. Tratar de que la máquina hable con el usuario. Que el usuario sienta eso. El leer. Vamos a guardar entonces la nota. Y como ya tenemos el acumulador en 0 y la primera nota leída, entonces incrementamos el acumulador. No lo incrementamos, sino que hacemos la suma de lo que va acumulando, ¿cierto? Sería que acumulador será igual a el mismo más la nota. La primera nota, más la segunda nota, más la tercera nota, más la cantidad de notas que diga el usuario, el docente. Muy bien. No tengo más nada que hacer aquí. Eso fue lo que analizamos. Sí, solo eso. En este caso no hay que ver si es esto, si es lo otro, si tal. Simplemente acumular, sumar las notas. Perfectamente a este acumulador se le podría colocar el nombre de suma. Usted le coloca el nombre que usted quiere. Bueno, entonces habíamos dicho que una vez él termine de acumular la cantidad de notas, podemos promediar y lo podemos hacer después del ciclo. Entonces decimos que promedio es igual a lo que se acumuló o se sumó de notas entre la cantidad de notas que determinó el docente a promediar. Entonces, ¿quién tiene la respuesta? La respuesta la tiene el prom, la variable prom. Y yo ahora podría decir, mostrar ese resultado. Yo digo, el estudiante, fulano de tal, en el estudiante nombre, obtuvo un promedio de, aquí dos punticos que sea bacano, de prom. Estaría listo este algoritmo. ¿Sí? Vamos a probarlo paso a paso para que ustedes vean el comportamiento del ciclo. Están leyendo variables, me pide el nombre, voy a colocar aquí, don Felipe. Ahora me dice, ¿cuántas notas vas a promediar? Dijiste la cantidad de notas a promediar. No, ese docente tomó 5 notas. 5. Ahí inicia el acumulador y me empieza a pedir. Miren lo que dice, dijiste la primera nota. La primera nota fue 3.5. Se está repitiendo. Dijiste la segunda nota. No, fue 4. La tercera nota. Es decir, no, es 4, 4. El trabajo aquí es con punto, ¿oye? Decimal. Dijiste la cuarta nota. Y se cerró con un 2, 3. Pero después sacó un 5. Esta es la última nota, mira que quinta nota. Ahí va a salir. Y sale, calcula promedio y lo muestra. Entonces, mire, el estudiante Juan Felipe obtuvo un promedio de 3.84. Está funcionando. ¿Sí? Está funcionando. ¿Qué le podríamos agregar? Le podríamos agregar lo que ustedes hicieron. ¿Sí? Lo que ustedes hicieron en uno de los ejercicios que quedó para práctica, en la guía pasada, donde decíamos si perdería la materia, quedaba un plan de mejoramiento, podíamos hacer las condiciones aquí. Entonces, ¿quién se queda con el promedio? Prom. Entonces, si promedio es menor a 3,
Entonces, si eso es verdad, yo escribo usted perdió menos de 3. Si no, sí. El promedio es menor a 4, estoy descartando. Si no fue menor a 3, o sea, si no lo perdió, pero es menor a 4, eso entonces significa que queda en plan de mejoramiento. Me mando un mensaje que diga, ¿qué pasó? No me deja ver esto. Profe, le faltó asignar la variable promedio ahí dentro del otro sí. Sí, con razón, es que me da. Muy bien, gracias. Sí, promedio, claro. Tengo el teclado defectuoso. Ok, entonces si promedio es menor a 4, a escribir. Aquí queda en plan de mejoramiento. Debe realizar un plan de mejoramiento. Y si no lo perdió, ni quedó en plan de mejoramiento, ya porque ganó. Entonces simplemente como descarte escribimos se aprobó la materia de forma satisfactoria. Listo. Le acabamos de agregar otra cosita que para nada debíamos hacer dentro del ciclo, ¿cierto? Sino, una vez conocimos el promedio, empezamos a comparar el estado en el que va a quedar ese estudiante, si pierde, si no pierde, si gana. Si lo probamos, entonces, aquí lo tenemos, digite el nombre del estudiante, aquí Pedro, digiten la cantidad de notas a promediar, 3 noticas aquí. Que sacó 3,8, perdón, 3,8. La segunda nota, ¿no? Que sacó 4,8. La tercera nota, ¿no? Sacó un 4. Entonces miren lo que dice, el estudiante Pedro obtuvo un promedio de 4,2. Usted aprobó la materia de forma satisfactoria. ¿Por qué? Porque no fue menor a 3, no fue menor a 4. Eso significa que aprobó la materia. ¿Sí? Un estudiante que la pierda, o más nombre aquí sería Juancho, notas, 4 notas, no, que sacó un 2, un 3,2 y un 1,3. Usted perdió la materia. Un promedio de 2,1. Como fue menor a 3, perdió la materia. Entonces queda funcionando este algoritmo de manera correcta con su contador. Cuando hicimos aquel ejercicio de la factura, uno elegía que iba a comprar y listo. Entonces miren que ya con esto no. Podríamos perfeccionar un poquito ese